Capítulo 33 de la novela Yo Claudio de Robert Graves. Mesalina era una muchacha hermosísima, esbelta y de veloces movimientos, de ojos tan negros como el azabache y masas de rizados cabellos negros. Apenas pronunciaba una palabra y tenía una sonrisa misteriosa que casi me enloqueció de amor por ella. Se alegró tanto de escapar de las manos de Calígula y se dio cuenta con tanta rapidez de las ventajas que le reportaría el casamiento conmigo, que se comportó de un modo que me hizo sentirme seguro de que me amaba tanto como yo a ella. Esa era prácticamente la primera vez que me enamoraba de alguien desde la juventud. Y cuando un cincuentón no muy inteligente y no muy atrayente se enamora de una muy atrayente y muy inteligente muchacha de 15 años, por lo general tiene muy malas perspectivas. Nos casamos en octubre. Para diciembre estaba embarazada. Parecía muy encariñada con mi pequeña Antonia, que tenía 10 años, y fue un alivio para mí que la chiquilla tuviese ahora a alguien a quien llamar madre. Alguien lo bastante próximo a ella en edad como para ser un amigo y que pudiese explicarle las costumbres de la sociedad y pasearla como Calpurnia no había podido hacer. Mesalina y yo fuimos invitados a vivir nuevamente en Palacio. Llegamos en mal momento. Un mercader llamado Vaso había estado haciendo preguntas a un capitán de los guardias sobre las costumbres cotidianas de Calígula. ¿Era cierto que de noche se paseaba por los claustros porque no podía dormir? ¿A qué hora lo hacía? ¿Y qué claustros elegía habitualmente? ¿Qué guardias lo acompañaban? El capitán informó del incidente a Casio y éste se lo comunicó a Calígula. Vaso fue arrestado e interrogado. Se vio obligado a admitir que tenía la intención de matar a Calígula, pero negó, incluso bajo tortura, que tuviese cómplices. Calígula envió entonces un mensaje al anciano padre de Vaso ordenándole concurrir a la ejecución. El anciano, que no tenía idea de que su hijo pensara asesinar a Calígula, o aún de que hubiera sido arrestado, se sintió muy conmovido al encontrar a su hijo en el suelo, en palacio, gimiendo, con el cuerpo destrozado por la tortura. Pero se dominó y le agradeció a Calígula la bondad que había tenido al llamarlo para que cerrase los ojos de su hijo. Calígula se echó a reír. Cerrarle los ojos. Vaya, no le quedarán ojos que cerrar a ese asesino. Se los arrancaré dentro de un rato. Y a ti también. Perdónanos la vida, dijo el padre de Vaso. Solo somos instrumentos en manos de hombres poderosos. Te daré todos los nombres. Esto impresionó a Calígula, y cuando el anciano mencionó al comandante de la guardia, al comandante de los germanos, a Calisto el tesorero, a Cesonia, a Mnester y 3 o 4 más, palideció de miedo. ¿Y a quién pensaban poner como emperador en mi lugar?, preguntó. A tu tío Claudio. ¿También él está en la conspiración? No, pensaban usarlo como hombre de paja. Calígula salió corriendo y llamó al comandante de la guardia, al comandante de los germanos, al tesorero y a mí mismo, haciéndonos pasar a una habitación privada. Preguntó a los demás señalándome. ¿Esta criatura está en condiciones de ser emperador? No, a menos que tú lo digas así, Júpiter, respondieron con tono sorprendido. Entonces les ofreció una sonrisa patética y exclamó. Yo soy uno y vosotros 3. 2 de vosotros estáis armados y yo inerme. Si me odiáis y queréis matarme,
hacerlo en el acto y poned a ese idiota en mi lugar, como emperador. Todos caímos de bruces y los dos soldados le entregaron sus espadas desde el suelo, diciendo: somos inocentes de tan traicioneros pensamientos, Señor. Si no nos crees, mátanos. ¿Y sabéis que en realidad estuvo a punto de matarnos? Pero mientras vacilaba yo dije: Dios Todopoderoso, el coronel que me trajo me habló de la acusación lanzada contra estos leales servidores por el padre de Baso. La falsedad de la misma es evidente. Si Baso hubiese sido realmente empleado para ello, ¿habría tenido acaso que interrogar al capitán acerca de tus movimientos? ¿No habría podido obtener las informaciones necesarias de estos generales? No. El padre de Baso ha tratado de salvar su vida y la de su hijo con una torpe mentira. Calígula pareció quedar convencido con mi argumento. Me dio la mano a besar, nos hizo poner de pie y devolvió las espadas. Baso y su padre fueron despedazados luego por los germanos, pero Calígula no pudo librar sus pensamientos del temor al asesinato. Primero la garita del portero de palacio fue destruida por un rayo. Luego Incitato, cuando cenaba con nosotros una noche, corcovió y se desprendió de una herradura que quebró una taza de alabastro que había pertenecido a Julio César, derramando el vino en el suelo. El peor presagio de todos fue el que se produjo en el Olimpo cuando, obedeciendo las órdenes de Calígula, los trabajadores del templo comenzaron a desmontar las piezas de la estatua de Júpiter para enviarlas a Roma. La cabeza fue la primera en ser desprendida, porque se la utilizaría como medida para la nueva cabeza de Calígula que reemplazaría la del dios cuando la estatua fuese montada de nuevo. Habían fijado la polea en el techo del templo y tenían una cuerda anudada en torno al cuello de la estatua. Estaban a punto de tirar de ella cuando de pronto resonó en todo el edificio una carcajada atronadora. Los obreros salieron corriendo, presas del pánico. No se pudo encontrar a nadie lo bastante audaz como para reemplazarlos. Cesonia le aconsejó entonces que, puesto que con un inconmovible rigor había hecho temblar a todo el mundo ante el solo sonido de su voz, gobernara con moderación y conquistara el cariño del pueblo en lugar de su odio. Porque Cesonia se daba cuenta de la peligrosa situación del emperador y sabía que si algo le sucedía a él, también ella perdería la vida, a menos que se supiera que había hecho todo lo posible por disuadirlo de su crueldad. Calígula se comportaba ahora de la forma más imprudente. Fue a ver por turno al comandante de la guardia, al tesorero y al comandante de los germanos, y fingió hacer confidencias a cada uno de ellos. «Confío en ti», les dijo, «pero los otros conspiran contra mí y quiero que los consideres como a mis enemigos jurados». Los tres se enteraron de que las confidencias también habían sido hechas a los otros dos, y por eso cerraron los ojos cuando hubo una verdadera conspiración. Calígula dijo que aprobaba el consejo de Cesonia, lo seguiría cuando hubiese hecho las paces con sus enemigos. Reunió al Senado y nos habló de esta manera: «Pronto os concederé la amnistía, enemigos míos, y reinaré con amor y paz durante 1 milenio. Esta es la profecía. Pero antes de que llegue esa época dorada, deben rodar cabezas por el piso de esta sala y la sangre salpicar las columnas. Serán 5 minutos de locura». Hubiéramos preferido que vinieran primero los 1000 años de paz y luego los 5 minutos de locura. La conspiración fue encabezada por Casio Querea. Era un soldado chapado a la antigua, acostumbrado a la ciega obediencia a las órdenes de sus superiores.
Las cosas tenían que ir extraordinariamente mal para que un hombre como él pensara en conspirar contra la vida de su comandante en jefe, a quien había jurado fidelidad en los más solemnes términos imaginables. Calígula había tratado muy mal a Casio, le había prometido el mando de los guardias y luego, sin una palabra de explicación o disculpa, se lo había entregado a un capitán con poco tiempo de servicio y carente de distinciones militares, en recompensa por una hazaña de bebedor en palacio. El capitán en cuestión se había comprometido a vaciar una jarra de vino de 10 litros de una sola vez, y así lo hizo. Yo lo vi. Calígula también lo nombró senador, y empleaba a Casio en las diligencias y tareas más desagradables. El cobro de impuestos que en realidad no habían vencido, la expropiación de propiedades por delitos no cometidos, la ejecución de inocentes. Recientemente le había hecho torturar a una hermosa muchacha de noble cuna llamada Quintilia. La historia era la siguiente. Varios jóvenes querían casarse con ella, pero Quintilia no aceptaba el que su tutor había propuesto, un miembro de los exploradores. Le pidió que la dejase elegir a uno de los otros. El tutor consintió y se fijó el día para el casamiento. El explorador rechazado fue a ver a Calígula y presentó una acusación contra su rival, diciendo que había blasfemado contra él, que había hablado de su augusto soberano llamándolo esa calva regenta de prostíbulos. Citó a Quintilia como testigo. Quintilia y su prometido fueron llevados ante Calígula. Ambos negaron la acusación. Los dos fueron sentenciados al potro. El rostro de Casio reveló su desagrado porque solo los esclavos podían ser torturados legalmente. De modo que Calígula le ordenó que vigilase personalmente la tortura y que ajustase los tornillos con sus propias manos. Quintilia no pronunció una palabra ni lanzó un grito durante el tormento, y después le dijo a Casio, quien se afectó a tal punto que rompió a llorar: Pobre coronel, no te guardo rencor. A veces debe ser muy difícil obedecer las órdenes. Casio respondió con amargura: Ojalá hubiese muerto aquel día con Varo en el bosque de Teutoburgo. La llevaron otra vez a presencia de Calígula y Casio informó que no había hecho confesión alguna ni lanzado un solo grito. Cesonia le dijo a Calígula: Eso es porque está enamorada de ese hombre. El amor todo lo puede. Podrías cortarle en pedazos, pero no lo traicionaría. ¿Y tú también serías tan gloriosamente valiente en mi defensa, Cesonia? Le preguntó Calígula. ¿Sabes que sí?, respondió ella. Entonces el novio de Quintilia no fue torturado, sino que se le perdonó. Y a Quintilia se le concedió una dote de 8.000 piezas de oro tomadas de los bienes del explorador, a quien se ejecutó por perjurio. Pero Calígula se enteró de que Casio había llorado durante la tortura de Quintilia y se burló de él llamándolo viejo llorón. Llorón no fue el peor epíteto que encontró. Fingió creer que Casio era un anciano afeminado y hacía chistes groseros acerca de él con los otros oficiales de la guardia, que se veían obligados a reírse estruendosamente. Casio solía ir a ver a Calígula todos los días al mediodía para pedirle el santo y seña. Hasta entonces siempre había sido Roma o Augusto o Júpiter o Victoria o algo por el estilo. Pero ahora, para fastidiarlo, Calígula le daba contraseñas tan absurdas como cordones de corsé o amor a montones o tenacillas de rizar o bésame sargento, y Casio tenía que transmitirlas a sus oficiales y soportar sus burlas.
decidió matar a Calígula. Este estaba más loco que nunca. Un día entró en mi habitación y dijo sin preámbulos: tendré 3 ciudades imperiales y Roma no será una de ellas. Construiré mi ciudad en los Alpes y reconstruiré a Roma en Anzio, porque allí nací y porque se merece ese honor y porque está junto al mar. Y luego tendré también Alejandría, por si los germanos capturan las otras 2. Alejandría es un lugar muy culto. Sí, Dios, contesté con humildad. De pronto recordó que lo habían llamado calva regenta de prostíbulos. En verdad el cabello le raleaba bastante la coronilla. Y gritó: ¿cómo te atreves a presentarte ante mí con esa enorme y fea cabellera enmarañada? Es una blasfemia. Se volvió hacia su guardia germano. Córtale la cabeza. Una vez más, creí que estaba perdido, pero tuve la presencia de ánimo de decirle con sequedad al guardia que corría hacia mí, espada en mano: ¿qué haces, idiota? El dios no ha dicho cabeza, ha dicho cabello. Ve a buscar las tijeras ahora mismo. Calígula quedó desconcertado y quizá pensó que realmente había dicho cabello. Permitió que el germano fuese a buscar las tijeras. Me cortaron todo el cabello. Yo pedí permiso para dedicar el cabello cortado a su divinidad y él consintió graciosamente. Luego hizo que le cortaran el cabello a todo el mundo en palacio, menos a los germanos. Cuando le llegó el turno a Casio, Calígula exclamó: ¡oh, qué lástima! Esos risitos tan hermosos que tanto le gustan al sargento. Esa noche Casio se encontró con el esposo de Lesbia. Había sido el mejor amigo de Ganímedes y por algo que Calígula le había dicho esa mañana, era evidente que no viviría mucho tiempo más. Buenas tardes, Casio Querea, amigo mío, dijo. ¿Cuál es el santo y seña de hoy? El esposo de Lesbia nunca había llamado amigo mío a Casio, quien lo miró atentamente. El esposo de Lesbia se llamaba Marco Vinicio y volvió a decir: Casio, tenemos mucho en común y cuando te llamo amigo lo digo en serio. ¿Cuál es el santo y seña? Esta noche el santo y seña es risitos, respondió Casio. Pero, amigo Marco Vinicio, si en verdad puedo llamarte amigo, dame el santo y seña. Libertad, y mi espada está a tu servicio. Vinicio lo abrazó. No somos los únicos dispuestos a luchar por la libertad. También el tigre está conmigo. El tigre, su verdadero nombre era Cornelio Sabino. Era otro coronel de la guardia que reemplazaba a Casio cuando éste no estaba de servicio. El gran festival palatino comenzaba al día siguiente. Ese festival en honor de Augusto había sido instituido por Livia a principios de la monarquía de Tiberio y se celebraba anualmente en el patio meridional del Palacio Viejo. Comenzaba con sacrificios a Augusto y una procesión simbólica. Continuaba durante 3 días con obras teatrales, danzas, canciones, juegos de manos y cosas por el estilo. Se levantaban tribunas de madera con asientos para 60.000 personas. Cuando terminaba el festival, las tribunas eran desmontadas y se guardaban para el año siguiente. Ese año, Calígula prolongó los 3 días a 8, intercalando entre los espectáculos carreras de cuadrigas en el circo y fingidas batallas navales en la dársena. Quería divertirse continuamente hasta el día en que zarpara rumbo a Alejandría, o sea, el 25 de enero. Porque pensaba ir a Egipto a estudiar el paisaje, reunir dinero por medio de su inconmovible rigor y de las mismas artimañas que había usado en Francia, hacer planes para la reconstrucción de Alejandría y finalmente, así se jactaba, poner
una nueva cabeza a la Esfinge. Comenzó el festival. Calígula hizo los sacrificios a Augusto, pero en forma más bien superficial y desdeñosa, como un amo que en una ocasión cualquiera tiene que hacer un favor insignificante a uno de sus esclavos. Cuando terminó con eso, proclamó que si algún ciudadano presente pedía una merced que estuviera en su poder conceder, la concedería graciosamente. Últimamente estaba enojado con el pueblo por la falta de entusiasmo demostrada en las luchas de animales feroces y les había castigado cerrando los graneros públicos durante 10 días. Pero quizá les había perdonado porque acababa de arrojar dinero desde el techo de palacio. Entonces se escuchó un alegre grito. ¡Más pan! ¡Menos impuestos, César! ¡Más pan! ¡Menos impuestos! Calígula se enfureció. Envió un pelotón de germanos a que recorrieran las hileras de bancos y los germanos cortaron más de 100 cabezas. Este incidente inquietó a los conspiradores. Era un recordatorio de la barbarie de los germanos y de la increíble devoción que tenían hacia Calígula. Para entonces era difícil que hubiese un solo ciudadano que no ansiara la muerte de Calígula o que no lo hubiese hecho añicos con ganas, como se dice. Pero para esos germanos era el héroe más glorioso que había existido nunca. Y si se vestía de mujer, o se alejaba de pronto al galope de su ejército en marcha, o hacía que Cesonia se presentara desnuda ante ellos, y se jactaba de su belleza, o si incendiaba su más hermosa casa de campo de Herculano, so pretexto de que su madre Agripina había estado presa allí durante 2 días, cuando se dirigía a la isla en que murió. Estas actitudes inexplicables lo hacían más digno de su adoración, lo convertían en un ser divino. Solían mirar y asintiéndose decían, si los dioses son así, déjalo. No se sabe qué harán en un momento dado. Tuisco y Man, en nuestra querida patria, son como él. Casio era osado y no le importaba lo que pudiera sucederle a él personalmente, siempre que Calígula fuese asesinado. Pero los otros conspiradores, que no tenían sentimientos tan enérgicos, comenzaron a preguntarse cuál sería la venganza que se tomarían los germanos en los asesinos de su maravilloso héroe. Empezaron a presentar excusas y Casio no logró que aceptaran un plan de acción conveniente. Sugirieron que era mejor dejarlo en manos del azar. Casio empezó a ponerse nervioso, les llamó cobardes y les acusó de tratar de ganar tiempo. Dijo que en realidad querían que Calígula llegara a Egipto y se pusiera a salvo allí. Llegó el último día del festival y Casio logró, con grandes dificultades, que aceptasen un plan, cuando Calígula hizo saber de pronto que el festival continuaría 3 días más. Dijo que quería actuar y cantar en una mascarada que había compuesto hacía tiempo para los alejandrinos, pero que le parecía justo que sus compatriotas la conocieran primero. Este cambio de planes dio a los más timoratos una nueva oportunidad para exhibir sus vacilaciones. Oh, Casio, esto modifica las cosas, nos lo facilita todo. Podemos matarlo el último día, cuando baje del escenario. Ese es un plan mucho mejor. O cuando suba a él. Como te parezca más conveniente, elige tú. Hemos trazado un plan y jurado cumplirlo, replicó Casio, y debemos cumplirlo. Y es un plan muy bueno. No tiene un solo defecto. Pero ahora tenemos tiempo de sobra. ¿Por qué no esperar otros 3 días? Si no queréis llevar a cabo el plan como jurasteis que lo haríais, dijo Casio, tendré que trabajar solo. No tendré grandes posibilidades con los germanos, pero haré lo posible. Si son demasiado fuertes para mí, llamaré. ¡Vinicio!
Asprenas, Bubo, Aquila, Tigre, ¿por qué no me ayudáis como prometisteis? De modo que convinieron en llevar a la práctica el plan primitivo. Calígula tenía que ser convencido por Vinicio y Asprenas de que saliera del teatro al mediodía para nadar un poco en el estanque y comer algo. Antes de eso, Casio, el Tigre y los otros capitanes que estaban en la conspiración tenían que deslizarse sigilosamente por la puerta del escenario. Debían rodear la entrada del pasaje cubierto que era el atajo del teatro al Palacio Nuevo. Asprenas, Asprenas y Vinicio convencerían a Calígula de que tomase ese atajo. La obra que se había anunciado ese día era Ulises y Circe, y Calígula había prometido distribuir frutas, tortas y dinero al terminar la función. Por supuesto lo haría en el extremo más cercano a la puerta, donde estaba su asiento, de modo que todos llegaron lo más temprano posible para conseguir asientos de ese lado. Cuando se abrieron las puertas, la multitud se precipitó y corrió hacia los asientos más cercanos. Por lo general, todas las mujeres se sentaban juntas en una parte y había asientos reservados para los caballeros, los senadores y los extranjeros distinguidos, etc. Pero ese día todos se mezclaron. Vi que un senador que había llegado tarde se vio obligado a acomodarse entre un esclavo africano y una mujer con el cuello teñido de azafrán y la túnica oscura que las prostitutas comunes usan como símbolo de su profesión. Tanto mejor, le dijo Casio al tigre. Cuanta más confusión haya, mejores posibilidades tendremos. Aparte de los germanos y del propio Calígula, casi la única persona de palacio que no se había enterado de la conspiración era el pobre Claudio. Eso se debía a que el pobre Claudio también tenía que ser asesinado, como tío que era de Calígula. Se mataría a todos los familiares de Calígula. Supongo que los conspirados temían que me hiciese emperador y que yo vengara la muerte de Calígula. Habían decidido restablecer la república. Si los imbéciles me hubiesen demostrado confianza, esta historia habría tenido un final muy distinto, porque yo era más republicano que cualquiera de ellos. Pero desconfiaron de mí y me condenaron cruelmente a muerte. Hasta Calígula sabía más de la conjura que yo, en cierto sentido, porque acababa de recibir un oráculo del templo de la fortuna, de Ancio. Ten cuidado de Casio. Lo entendió mal y mandó regresar al primer esposo de Drusila, Casio Longino, del Asia Menor, donde era gobernador. Pensó que Longino estaba enojado con él porque había asesinado a Drusila y recordó que era descendiente de aquel Casio que ayudó a asesinar a Julio César. Llegué al teatro esa mañana a las 8 y encontré que los acomodadores me habían reservado un lugar. Me senté entre el comandante de la guardia y el de los germanos. Aquel se inclinó ante mí y preguntó: ¿Te has enterado de las noticias? ¿Qué noticias?, inquirió a su vez el comandante de los germanos. ¿Cómo se llama? La muerte del tirano. El comandante de los germanos le lanzó una mirada rápida y citó, ceñudo: Valiente comandante, cállate, no sea que te escuche alguno de los hombres de Grecia. Sí, dije, hay un cambio en el programa. Néstor nos ofrecerá la muerte del tirano. Hace años que no se representa. Se refiere al rey Ciniras, que no quiso entrar en guerra contra Troya y fue muerto por su cobardía. Comenzó la obra y Néstor estaba en el mejor de sus días. Cuando murió a manos de Apolo, arrojó sangre sobre sus ropas de una vejiguilla que tenía oculta en la boca. Calígula lo mandó llamar y le besó en ambas mejillas. Casio,
y el tigre le escoltaron a su camarín, como para protegerlo de sus admiradores. Luego salieron por la puerta del escenario. Los capitanes le siguieron durante la confusión que se produjo con la distribución de los regalos. «Esto es maravilloso», le dijo Asprenas a Calígula. «¿Y ahora qué te parece un chapuzón en la piscina y un pequeño almuerzo?» «No», respondió Calígula, «quiero ver a esos acróbatas. Me han dicho que son muy buenos. Creo que me quedaré aquí durante todo el espectáculo. Es el último día». Estaba de un humor sumamente afable. Entonces Vinicio se puso de pie, iba a decirles a Casio, el tigre y a los demás que Calígula se quedaría hasta el final, que no esperaran. Calígula le tiró de la capa. «Mi querido amigo, no huyas. Tienes que ver a esas muchachas. Una hace un baile llamado Danza del Pez que le hace creer a uno que se encuentra a 10 brazas bajo el agua». Vinicio se sentó y presenció la danza del pez, pero primero tuvo que aguantar un breve interludio intitulado Lauréolo, o el jefe de los ladrones. Había muchos asesinatos en él, y los actores, muy de segunda fila, habían encontrado todos vejigas llenas de sangre para ponerse en la boca, en imitación de Mnester. Jamás se vio un escenario tan malhadadamente ensangrentado como el que dejaron ellos. Cuando terminó la danza del pez, Vinicio volvió a ponerse de pie. «Para decirte la verdad, señor, querría quedarme, pero me llama Cloacina. Debe de ser algo que he comido. Blandas pero sólidas, deja fluir mis ofrendas, ni toscamente rápidas, ni insolentemente lentas». Calígula rió. «No me culpes a mí, querido. Eres uno de mis mejores amigos. Por nada del mundo te pondría cosas raras en la comida». Vinicio salió por la puerta del escenario y encontró a Casio y el tigre en el patio. «Será mejor que regreséis», dijo. «Se quedará hasta el final». «Muy bien», respondió Casio. «Regresemos. Lo mataré allí donde está. Espero que vosotros me acompañéis». En esto un soldado de la guardia se acercó a Casio y le dijo: «Los muchachos han llegado por fin, señor». Ahora bien, Calígula había enviado últimamente cartas a las ciudades griegas del Asia Menor, ordenándoles que enviasen 10 jóvenes de la sangre más noble para bailar la danza nacional de las espadas en el festival, después de lo cual debían cantar un himno en su honor. No era más que una excusa para tener a los jóvenes en sus manos. Serían útiles rehenes cuando lanzara su furia contra el Asia Menor. Deberían haber llegado varios días antes, pero una tormenta en el Adriático los había retenido en Corfú. «Informa al emperador enseguida», dijo el tigre, y el soldado corrió al teatro. Entretanto yo empezaba a sentir hambre. Le susurré a Vitelio, que estaba sentado detrás de mí. Ojalá el emperador diera el ejemplo de salir a comer algo. Entonces apareció el soldado con el mensaje de la llegada de los jóvenes y Calígula le dijo a Asprenas: «Espléndido. Podrán actuar esta tarde. Tengo que verlos enseguida y hacer un pequeño ensayo del himno. Vamos, amigos. Primero el ensayo, luego un baño, el almuerzo y volvemos». Salimos. Calígula se detuvo en la puerta para dar órdenes en relación con los espectáculos de la tarde. Yo me adelanté con Vitelio, un senador llamado Cencio y los 2 generales. Salimos por el pasaje cubierto. Vi a Casio y al tigre en la entrada. No me saludaron, lo que me pareció extraño, porque saludaron a todos los demás. Llegamos al palacio. «Estoy hambriento», dije. «Huelo a venado asado. Espero que el ensayo no lleve demasiado tiempo».
Nos encontrábamos en la antesala del salón de banquetes. Es extraño, pensé. No hay capitanes, sino solo sargentos. Me volví extrañado hacia mis compañeros, pero otra cosa extraña. Descubrí que habían desaparecido en silencio. En ese momento oí gritos y vociferaciones distantes y luego más gritos. Me pregunté qué estaría pasando. Alguien pasó corriendo ante una ventana gritando: «¡Todo ha terminado! ¡Está muerto!». 2 minutos después se escuchó un terrible rugido en el teatro, como si estuviesen matando a todo el público. El rugido siguió y siguió, pero al cabo de un instante hubo una pausa seguida de tremendas aclamaciones. Subí, trastabillando, a mi salita de lectura, donde me derrumbé, tembloroso, en una silla. Los bustos de Herodoto, Polibio, Tucídides y Asinio Polión me miraban desde sus columnas. Sus impasibles facciones parecían decir: un verdadero historiador siempre se impondrá a las perturbaciones políticas de su época. Decidí comportarme como un verdadero historiador. Capítulo 34. Lo que había sucedido era lo siguiente. Calígula había salido del teatro. Lo esperaba una silla de mano para llevarlo por el camino más largo hasta el Palacio Nuevo, entre una doble hilera de guardias. Pero Vinicio dijo: «Vayamos por el atajo. Creo que los jóvenes griegos te esperan allí, en la entrada». «Muy bien, venid», dijo Calígula. La gente trató de seguirlo, pero Asprenas se retrasó y los obligó a retroceder. «El emperador no quiere que lo molesten», dijo. «Atrás», ordenó a los cuidadores de las puertas que volviesen a cerrarlas. Calígula se dirigió hacia el pasaje cubierto. Casio se adelantó y saludó. «El santo y seña, César». Dijo Calígula. «Ah, sí, el santo y seña. Casio, hoy te daré uno bonito. Las faldas del viejo». El tigre gritó a espaldas de Calígula. «¿Debo hacerlo?». Era la señal convenida. «¡Hazlo!», rugió Casio, desenvainando la espada, y golpeó a Calígula con todas sus fuerzas. Tenía la intención de abrirle la cabeza hasta la barbilla, pero en su furia erró la puntería y le golpeó entre el cuello y el hombro. La clavícula recibió toda la fuerza del golpe. Calígula se tambaleó de dolor y sorpresa. Miró alocadamente en torno, se volvió y corrió. Al volverse, Casio le golpeó de nuevo, hiriéndole en la mandíbula. El tigre le derribó con un golpe dirigido contra un lado de la cabeza. Se puso en pie con lentitud. «¡Otra vez!», gritó Casio. Calígula levantó la cara al cielo con expresión de dolor. «¡Oh, Júpiter!», rezó. «¡Concedido!», gritó el tigre y le cortó una de sus manos. Un capitán llamado Aquila le dio el golpe de gracia, una profunda estocada en la ingle, pero 10 espadas más se hundieron en su pecho y vientre, para más seguridad. Un capitán llamado Bubo se mojó la mano en una herida del costado y luego se lamió los dedos gritando: «Había jurado beber su sangre». Se había reunido una multitud. Corrió la alarma. «¡Vienen los germanos!». Los asesinos no podían hacer nada contra todo un batallón de germanos. Corrieron al edificio más cercano, que era mi antigua casa, que últimamente Calígula me había tomado en préstamo para alojar a los embajadores extranjeros, a quienes no quería tener en palacio. Entraron por la puerta principal y salieron por la trasera. Todos ellos huyeron a tiempo, menos el tigre y Asprenas. El primero tuvo que fingir que no era uno de los asesinos y se unió a los germanos en sus gritos de venganza. Asprenas corrió por el pasaje cubierto, donde los germanos lo atraparon y lo mataron.
Mataron también a 2 senadores a quienes encontraron por casualidad. Ese no era más que un pequeño grupo de germanos. El resto del batallón entró en el teatro y cerró las puertas tras ellos. Iban a vengar a su héroe asesinado por medio de una matanza en masa. Esos eran los rugidos y gritos que yo escuché. Nadie en el teatro sabía que Calígula estaba muerto o que se había hecho una tentativa para matarlo. Pero las intenciones de los germanos se veían a las claras, porque se habían dedicado a su curiosa costumbre de palmear y acariciar sus azagallas y de hablarles como si fuesen seres humanos, cosa que hacen invariablemente antes de derramar sangre con esas terribles armas. No había escapatoria posible. De pronto, desde el escenario, el corneta tocó "Atención" y luego 6 notas más que representaban las órdenes imperiales. Apareció Nester y levantó la mano. En el acto, el espantoso estrépito se acalló y solo se escucharon sollozos y gemidos ahogados, porque cuando Nester aparecía en el escenario, nadie debía emitir el menor sonido, so pena de muerte. También los germanos interrumpieron sus caricias y encantamientos. Las órdenes imperiales los convirtieron en estatuas. «¡No está muerto, ciudadanos!», gritó Nester. Muy lejos de ello, los asesinos le atacaron y le hicieron caer de rodillas, así. Pero pronto volvió a levantarse, así. Las espadas no pueden hacer nada a nuestro divino César. Herido y ensangrentado como estaba, se puso de pie, así. Levantó su augusta cabeza y marchó, así, con divinos pasos, por entre las filas de sus cobardes y desconcertados asesinos. Sus heridas se han curado, milagro, está ahora en la plaza del mercado, arengando enérgica y elocuentemente a sus súbditos desde la plataforma de las oraciones. Se escuchó una poderosa ovación y los germanos envainaron sus espadas y salieron. La oportuna mentira de Nester, sugerida en verdad por un mensaje de Herodes Agripa, rey de los judíos, el único hombre de Roma que mantuvo la calma en esa tarde fatídica, había salvado 60.000 vidas o más. Pero las verdaderas noticias habían llegado para entonces a Palacio, donde provocaron la mayor confusión. Unos pocos soldados veteranos pensaron que la oportunidad para el saqueo era demasiado buena como para desaprovecharla. Fingirían buscar a los asesinos. Todas las habitaciones tenían un picaporte de oro, cada uno de los cuales valía 6 meses de paga, y era fácil desprenderlos con un buen golpe de espada. Yo oí los gritos de «¡Mátalos! ¡Mátalos! ¡Venga al César!» Y me oculté detrás de una cortina. Entraron 2 soldados. Vieron mis pies bajo la cortina. «¡Sal de ahí, asesino! Es inútil ocultarse de nosotros». Salí y caí de bruces. «No, no me mates, señor», tartamudeé. «Yo no tuve nada que ver con eso». «¿Quién es este anciano, caballero?», preguntó uno de los soldados que era nuevo en palacio. «No parece peligroso». «¿Cómo? ¿No lo sabes? Es el hermano inválido de Germánico, un viejo decente. Es inofensivo. Levántate, señor, no te haremos daño». El soldado se llamaba Grato. Me hicieron seguirlos abajo, al salón de banquetes, donde los sargentos y cabos celebraban un consejo de guerra. Un joven sargento saltó a una mesa, agitó los brazos y gritó: «¡Al cuerno con la República! Un nuevo emperador es nuestra única esperanza. Cualquier emperador, siempre que podamos convencer a los germanos de que lo acepten». «Incitato»,
sugirió alguien lanzado una risotada. Sí, por Dios. Mejor el viejo penco que ningún emperador. Necesitamos a alguien enseguida para mantener tranquilos a los germanos. De lo contrario se volverán locos. Mis dos captores se abrieron paso arrastrándome tras ellos. Grato gritó. Sargento! Mira quién tenemos aquí. Creo que es una suerte. El viejo Claudio. ¿Qué tiene el viejo Claudio de malo como emperador? El mejor de Roma para el puesto, aunque cojea y tartamudea un poco. Grandes ovaciones, risas y gritos de ¡Viva el emperador Claudio! El sargento se disculpó. Vaya, señor, todos creíamos que habías muerto, pero tú eres nuestro hombre, ya lo creo. Levantadlo, muchachos, para que podamos verlo. Dos robustos cabos me cogieron por las piernas y me izaron sobre sus hombros. ¡Viva el emperador Claudio! ¡Bajadme!, grité furioso. No quiero ser emperador. Me niego a ser emperador. ¡Viva la República! Pero no hicieron más que reírse. Eso sí que es bueno. No quiere ser emperador, dice. Modesto, ¿eh? Dadme una espada, grité. Prefiero matarme. Mesalina corrió hacia nosotros. Por mí, Claudio, haz lo que te piden. Por nuestro hijo. Nos matarán a todos si te niegas. Ya han matado a Cesonia y agarraron a su hijita por los pies y le reventaron el cráneo contra una pared. Lo pasarás bien, señor, una vez que te acostumbres, dijo Grato sonriendo. No es mala vida la de un emperador. No hice más protestas. ¿De qué servía luchar contra el destino? Me llevaron al gran patio, cantando el tonto himno de esperanza compuesto durante el acceso al trono de Calígula. Germánico ha vuelto a librar a la ciudad de sus dolores. Porque yo también tenía el apodo de Germánico. Me obligaron a ponerme la coronita de Calígula, de hojas de roble, de oro, que le habían quitado a uno de los saqueadores. Para mantenerme firme tuve que agarrarme con fuerza a los hombros de los cabos. La corona se me caía continuamente sobre una oreja. ¡Cuán tonto me sentí! Dicen que parecía un criminal a quien llevasen a su ejecución. Los cornetas tocaron el saludo imperial. Los germanos se lanzaron corriendo sobre nosotros. Acababan de asegurarse de la muerte de Calígula, de labios de un senador que salió a su encuentro, de luto. Estaban furiosos por haber sido engañados y quisieron volver al teatro, pero el teatro estaba desierto y no supieron qué hacer. No había nadie a la vista en quien vengarse, aparte de los guardias, y estos se hallaban armados. El saludo imperial los decidió. Corrieron gritando ¡Hoch! ¡Hoch! ¡Viva el emperador Claudio! Dedicaron frenéticamente sus azagallas a mi servicio y forcejearon para abrirse paso entre la multitud de guardias para besarme los pies. Les ordené que se quedaran atrás y obedecieron, postrándose ante mí. Me llevaron por todo el patio. ¿Y qué pensamientos o recuerdos pasaban por mi mente en esa extraordinaria ocasión? Pensaba en la profecía de la Sibila, en el augurio del lobezno, en el consejo de Polión, en el sueño de Briseis, en mi abuelo y en mi libertad, en mis tres predecesores imperiales, Augusto, Tiberio, Calígula, en sus vidas y muertes, en el gran peligro que corría en mano de los conspiradores, del Senado y de los batallones de la Guardia en el campamento, en Mesalina y en nuestro hijo no nacido, en mi abuela Livia y en la promesa que le había hecho de deificarla si alguna vez llegaba a ser emperador, en Póstumo y Germánico, en Agripina y Nerón, en Camila. No, nunca podrán adivinar lo que me pasaba por la mente, pero seré franco y lo diré.
aunque la confesión resulte vergonzosa. Pensaba, de modo que soy emperador, ¿eh? ¡Qué tontería! Pero por lo menos ahora podré hacer que la gente lea mis libros, recitales públicos ante grandes multitudes. Y son buenos libros. He trabajado en ellos 35 años. No seré injusto. Polión solía conseguir oyentes atentos por medio de lujosas cenas. Fue muy buen historiador y el último romano. Mi historia de Cartago está llena de divertidas anécdotas. Estoy seguro de que gustaría. Eso era lo que pensaba. Y pensaba también en las oportunidades que tendría como emperador para consultar los archivos secretos y descubrir qué había sucedido en tal ocasión y en tal otra. Cuántas historias deformadas quedaban aún por corregir. Qué milagroso destino para un historiador. Y cómo se habrá visto, aproveché a fondo la oportunidad. Incluso he utilizado lo menos posible el privilegio de los historiadores maduros, de presentar conversaciones de las cuales solo se conoce la esencia. Fin. Estimados audiolectores, hemos llegado al fin de esta larga e interesante novela. Para mí, no sé ustedes si les habrá gustado tanto su contexto como su narración. Si es así, les doy las gracias por favor para que compartan este video. Para los que no lo han hecho y me están escuchando por primera vez, puedan suscribirse a mi canal y darles las gracias como siempre de todo su apoyo. Y bueno, estamos terminando ya otra novela también que se llama, voy a adelantar un poquito, del autor italiano Luigi Pirandello, llamada El difunto Matías Pascal. Esa está por salir, yo creo que ya en una o 2 semanitas más quizá. Así que esta novela ha sido muy larga, a mí me ha encantado en realidad. Y les mando un abrazo. Y hoy es justamente 1 de enero del 2024. Les envío un cariñoso abrazo, un especial abrazo de fin de año, esperando que hayan pasado bien sus fiestas con sus seres queridos y que este año sea muy, muy bueno para cada uno de ustedes, con sus planes, sus metas que tengan pensado para este año, siempre y cuando que se haga la voluntad de Dios, ¿no? Eso es todo, amigos. Cuídense y nos veremos para la próxima. Y gracias por todo. No olviden de compartir el video y de suscribirse. Cualquier comentario también pónganlo ahí.